Hoy nos acompañan en estudio Wilmer Montoya Neiza, promotor de lectura de la Secretaría de Cultura del municipio de Soacha, y Alfonso Herrera Roa, autor del libro Soacha y sus recuerdos, quienes nos hablarán sobre la tradición cultural de este importante municipio ubicado al sur de la capital. Bienvenidos. Hoy saludándolos desde el estudio de la Universidad Manuela Beltrán en una celebración especial, el Día del Idioma. Don Alfonso Herrera Roa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Wilmer, agradecido con usted por haberme invitado y espero poder solucionar sus dudas y sus inquietudes. Bueno, por ahí dice una frase muy especial que todo hombre viene del territorio de la infancia. ¿Cuál fue ese primer recuerdo que tiene usted sobre la lectura? Yo de joven en primaria tenía un profesor de español no muy amigable con los estudiantes y con los que éramos menos buenos nos castigaba continuamente. Uno de mis castigos fue obligarme a declamar la parábola del retorno de Porfirio Barba Jacob. Señora, buenos días. Decidme, ¿no es esta la granja la que fue de Ricardo? ¿No estuvo recatada bajo fondas umbrías? ¿No tuvo un naranjo, un sauce y un palmar? Para mí era el castigo más jodido que había. Y al final, a mis 66 años, le agradezco al profesor Pato Mesa que me encaminó en un exquisito castigo. Oiga, Alfonso, ¿Soacha o Soacha? Pues desde 1600, la palabra O y la palabra U han bailado de acuerdo a las circunstancias históricas. En un siglo se hablaba con la O, en otro se hablaba con la U, y en el siglo XX algún director, algún político se le ocurrió que la U debía permanecer porque debíamos ser fieles a la historia, a nuestros muiscas, y lo hicieron por decreto, pero no cayeron en cuenta que el idioma no es un decreto sino una costumbre, y el pueblo siguió hablando con la O, y se habla con la O en los periódicos, en los buses, en los estamentos públicos, y yo opino que el gobierno debería encargarse de decretar la O para siempre y dejar esas ambigüedades. Estamos dialogando con el escritor Alfonso Herrera Roa, también es investigador, y en ese orden de ideas de las investigaciones que usted ha realizado, podemos tener una anécdota relacionada con la fundación del municipio de Soacha. Hay libros que hablan de una posible fundación y uno se imagina en el colegio que llegaron y hicieron una ceremonia, que hubo bombos y platillos y resulta que esa tal fundación no existió. Soacha fue un asentamiento muisca desde antes que llegaran los españoles, continuó siendo así hasta que fue parte de encomenderos y Soacha vino a ser parte de Bosa. Soacha se llegó a llamar Soacha de Bosa. En esta repartición de encomenderos, la obligación de la corona para darles a ellos indios para que trabajaran era que había que colocar una iglesia y un cura para catequizar a los indios. Cuando se hizo el contrato para construir la iglesia de Bosa y de Soacha fue el 31 de diciembre de 1600 y como es el único documento válido que existe, se da la fundación de Soacha como ese contrato de construcción de la iglesia. Perfecto. Algo muy interesante es que Alfonso ha escrito en diferentes textos, uno de ellos se llama La ciudad de los espacios. Me llama poderosamente la atención en ese escrito que usted menciona a Soacha como la tierra de gigantes. ¿Qué significa eso? Tierra de gigantes viene desde que el sabio Humboldt, que vino a la expedición botánica, fue a visitar el Salto de Tequendama y en su paso por Soacha se dio cuenta que los indios adoraban unos huesos inmensos, unos esqueletos inmensos, y para ellos significaban celestialidad.
Humboldt, curioso, escribió a la corona que tenía que darle informe de que había encontrado en Soacha una generación de hombres gigantes, jamás ellos se percataron de que eran mastodontes y que en Soacha habían vivido gigantes en las épocas pleistocónicas, pero en realidad eran mastodontes, y da tristeza que esos huesos permanecen en museos españoles y nosotros, dueños soachunos, ni siquiera sabíamos la historia. En este texto que estamos observando en cámara, Soacha y sus recuerdos, también hace un aporte significativo, Alfonso, hablándonos de la riqueza arqueológica del municipio de Soacha. ¿Qué nos puede ampliar sobre este tema? Es una riqueza y es una fortuna que no se ha sabido explotar. Soacha posee, desde que la Universidad de los Andes hizo un convenio con Holanda, vino un señor Van der Hamen y buscando Huaca encontró en la hacienda Tequendama el hombre más antiguo de Colombia y lo llamó el hombre del Tequendama, con aproximadamente 12.500 años de existencia. Lo encontraron con otros esqueletos y lo llamaron la civilización del Tequendama. Estos esqueletos reposan en museos de Bogotá y nosotros no sabemos lo que tenemos y lo tenemos prestado a los vecinos. Después de eso se encontró en la vereda Aguazuque, la llamada civilización de Aguazuque, es una curva abajo de la entrada a Chicaque. Encontraron unos 25 esqueletos aproximadamente, donde ya se dieron cuenta de que la civilización ya no era cazadora y recolectora, sino que ya hubo asentamientos, ya encontraron cultivos, fogatas, huesos. Esa es la segunda que también reposan en arqueología en Bogotá. Después de eso, en la urbanización Portalegre y el barrio Tequendama de Soacha, por accidente, Colmena estaba haciendo unas casas y encontraron un supercementerio muisca. Ellos encontraron toneladas de cerámica, de huesos, de residuos naturales, y de eso no reposa nada en ningún sitio de Soacha, sino todo está en museos de Bogotá. La civilización de la Nueva Esperanza se encontró en los cerros entre Charquito y Chicaque, es catalogada como la excavación más grande de Colombia, y hay 3 generaciones en un mismo sitio. 3 generaciones de siglos, o sea que la historia de nuestros indios reposa en unos 2 o 3 kilómetros que pertenecen a Soacha. Entonces pensaba alguna gente que si ese sitio se pudiera volver turístico, si en lugar de tener un museo con unas ollas, lleváramos la gente allá y les mostráramos, les enseñáramos, hiciéramos crecer nuestra riqueza, amar nuestros antepasados, haríamos de Soacha un portento arqueológico y antropológico. Siguiendo con los muiscas, uno tiene el concepto de que los muiscas eran muy pacíficos, pero haciendo investigaciones desde otra óptica, ¿sus comportamientos o sus actitudes eran de bárbaros? Venga, lo primero que a mí me gustaría que entendiéramos es que los muiscas y los chipchas no son los mismos. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la lengua y otra cosa es la civilización. Los chipchas es una cultura lingüística, y los muiscas fueron los indios que habitaron la sabana de Bogotá, Boyacá, hasta Chicamocha. Resulta que estos indios muiscas, nuestros antepasados, tenían al dios Sol como lo máximo de todas sus premoniciones, y cuando algo sucedía, para satisfacer las bondades del dios Sol, llevaban a sus enemigos o a niñas vírgenes
a la piedra del infinito que queda en el Charquito. Corregimiento 2, sí. Otros la llaman la piedra Del sacrificio. sacrificio. Los emborrachaban con chicha, con coca, les sacaban el corazón y sus vísceras y los ponían a secar al sol para que los buitres se los comieran y el sol agradeciera. Una de las cosas eran esas. Los ricos ya no tenían bohíos circulares, sino tenían chozas rectangulares, pero ellos creían que la fecundidad y la riqueza se daba si debajo de cada columna enterraban una niña o un enemigo. Si había 4 columnas, había 4 niñas debajo de la columna aprisionadas, sustentando la suerte del rico muisca. Cuando, digamos, una pareja tenía algún problema, eso es como para estos jóvenes aquí que piensan casar, ¿cómo hacían esos jefes para volver a unir esos vínculos afectivos en el matrimonio? Esto sucedía en el antiguo pueblo de Tuzo. Tuzo queda más o menos a 1,5 kilómetros del Salto de Tequendama, que era la adoración de estos indios. Entonces las parejas que tenían desavenencias las reunían en una choza especial, las llenaban de chicha, comida, los encerraban y los dejaban 3 o 4 días para que tomaran, bebieran, hicieran lo que quisieran, solucionaran sus problemas. Y si los podían solucionar, iban al Salto y lo agradecían. Y si no los podían solucionar, volvía cada cual a sus familias. La riqueza en lo que tiene que ver con lo arqueológico, en particular de los muiscas, eran las pinturas hechas a manera de pictogramas. ¿Hay algún aporte significativo del cual podamos hablar que es como un símbolo de Soacha, el famoso dios varón? Ah, sí, venga, le cuento. Estos pictogramas, todo parece indicar que no fueron pintados por los muiscas, porque cuando llegaron los españoles hablaban en estos informes que mandaban a España de que los indios adoraban estos pictogramas. Si los adoraban no era porque ellos los pintaran, pero de todas formas en Soacha existen 90 y piquito de piedras pintadas que son una fortuna que tenemos guardada debajo de la cama y que están sin explotar, sin que la conozca nadie, sin que la conozcan los estudiantes, los turistas. Los estudiantes de la Universidad Manuel Beltrán, por ejemplo. ¿Quién conoce Soacha aquí de todos los que estamos acá? 1, 2, 3, bueno, los invitamos, ¿no? Hay que ir a Soacha también. Pues eso que estamos hablando es para tratar de darles a entender de que Soacha no es solo almojábana y morcilla, sino que tenemos una tradición milenaria. En estas piedras existe el dios varón, que llaman el solecito aquel, pero los chipchas no tenían ningún dios varón, sí, sino que resulta que en 1920 y pico, un antropólogo estudioso de todas estas pinturas lo encontró en la vereda El Esparto. Parece que es el único logotipo que hay en todas las 90 piedras y él lo bautizó como el dios Soacha. Pero otros historiadores dicen que no hay tal Soacha, sino que eso era una lechuza que adoraban los muiscas. De todas formas, en 1920 y pico, Triana lo catalogó como el dios Soacha y un alcalde en principios de 1900 le pareció graciosito y lo aprobó como logotipo de Soacha. Bueno, ya volviendo al oficio literario y para finalizar, oiga, un escritor nace o se hace, ¿cómo es la rutina de Alfonso Herrera para producir? Ya tiene 2 textos y está produciendo un libro de poesía de aproximadamente unos 50 poemas y también tiene un libro de cuento de 30 poemas. ¿Cómo es la rutina de un escritor para llegar a tener tan altos volúmenes de producción? Pues yo pienso, y el tiempo me ha enseñado que definitivamente sí se nace, lo que yo le comentaba de que el que es capaz de ver ficción, el que es capaz de ver algo
mágico en lo cotidiano es capaz de crear. Y para eso se necesita genética. Yo entiendo de que usted puede coger un niño desde sus 10 años que saque 10 en español durante todo el bachillerato, que haga 50 maestrías de gramática, no le va a escribir un libro como lo escribe el que ve magia en el beso de una mujer. Bueno, cerramos con estos aportes tan significativos. Me hizo acordar del gran poeta español Miguel Hernández, ¿no? Campesino que plantaba cebolla y fue catalogado como uno de los más grandes que ha producido la madre patria. ¿Algo en el tintero ya para finalizar, mi querido Alfonso Herrera Roa? No, pues, si esto va para el Día del Idioma, yo considero que es saludable festejar todos los años el Día del Idioma. Pero yo que he estudiado la conducta de los españoles, que he estudiado el sacrificio de nuestros indios, considero que uno no debe festejar que lo hayan esclavizado, uno no debe festejar que lo hayan acabado, uno no debe festejar. Dicen que el idioma español es lo más precioso que hay sobre la tierra, que le debemos esa herencia a los españoles, pero le pregunto a un historiador que me niegue si el idioma de los indios no era precioso, si el idioma muiscogún no podía hacer poesía o magia. Entonces deberíamos más bien ponernos a llorar de que nos invadieron, de que nos robaron, nos mataron y nos esclavizaron, y no gritar que nos regalaron un idioma y una religión. Eso pienso. Bueno, Alfonso, y nos impusieron la cruz y por otro lado iba el puñal. Muchas gracias por sus conceptos, sus opiniones. Interesante todo el aporte que hemos aprendido sobre la riqueza arqueológica de Soacha, sobre los muiscas, y a todos los estudiantes también aquí reunidos en la Universidad Manuela Beltrán de este estudio de televisión. Muchas gracias por su colaboración. Wilmer Montoya Neiza, deseándoles bendiciones del Todopoderoso hasta que sobre y abunden. Permiso. Muchas gracias.